Entre las voces de lo desconocido, presenta Todo o Nada, historia de terror compartida por Juan Leiva. Hoy les platicaré la mejor historia que me contó mi abuelita. Bueno, lo es para mí, porque está llena de fantasía que se mezcla con la realidad. Yo he oído historias parecidas a esta, con sus diferencias, pero igualmente sorprendentes. Corría el año de 1936. Mis abuelos ya establecidos aquí en la laguna vivían al día. Mi abuelita, ama de casa con varios hijos. Mi abuelo hacía varios trabajos. Su nombre, Saturnino Barrios. Hombre hecho en el campo, trabajador sin temor a nada, buena persona con su familia y amigos. Para aquellos años se usaba ya el tranvía, que corría por Torreón a Lerdo y viceversa. Un día trabajando con su amigo Esteban, este le platicó que había escuchado sobre una cueva que tenía un tesoro, que era de los revolucionarios, que habían escondido una fortuna en oro y plata y más objetos de valor. Diciéndole a mi abuelo, ¿por qué no vamos y lo buscamos? Tal vez si lo llegamos a encontrar, salgamos de pobres. Mi abuelita me dijo que el abuelo dudó un poco, porque era un mito que él también había escuchado. Mas sin embargo, teniendo una familia grande que mantener, aceptó, diciendo, me parece bien, Esteban, solo hay que prepararnos muy bien. Llegó mi abuelo a la casa y le dijo a mi abuela lo que iba a hacer. Al día siguiente, salieron muy temprano para tomar el tranvía que salía a las 6 a Lerdo. Llevaban comida, machetes, varias cosas más y una lámpara de petróleo del ferrocarrilero. Llegando a eso de las 8 de la mañana, donde casi terminaba el tranvía, cerca de los cerros. Nunca supe dónde porque mi abuelita solo describía que eran unos cerros. Ellos caminaron varias horas, hasta que llegaron más o menos donde le habían dicho a Esteban. Y en el lugar subieron el cerro. Casi al llegar a la cima rodearon, preguntando a mi abuelo dónde era. Su amigo le dijo, tenemos que bajar con una cuerda, ahí donde se ve la saliente. Bajaron y vieron un hoyo en el cerro, en el cual cabían acostados, pero de uno en uno. Entró Esteban primero, y mi abuelo con todas las cosas detrás. Cuando habían recorrido casi 16 metros, al fondo del hoyo se escuchó relinchar un caballo y el cascabel de varias víboras. Esteban empezó a gritar diciendo que regresaran, que había algo malo. Fue tanta la impresión que se desmayó. Como pudo mi abuelo, lo sacó y lo dejó afuera del hoyo. Como dijo mi abuela, él nunca tenía miedo a nada y decidió regresar. Y sí, conforme iba avanzando, los relinchidos y cascabeles eran más y más fuertes. Pero siguió. Después de un buen tramo recorrido, el hoyo se abría en la cueva, como un pasillo de vecindad, el cual no distinguía bien debido a la poca luz que alumbraba la lámpara de petróleo, al cual lo dividía una grieta en el suelo. Se oía agua correr en el fondo de esa grieta. Mi abuelo, que solo llevaba la lámpara, brincó la grieta y ahí la cueva se hacía enorme. Comenzó a caminar, pudiendo ver que a los lados de la cueva había muchos costales y en medio como 2 tarimas que se extendían hasta el fondo. En ese momento
Ya se oían más los cascabeles de víboras por los lados, y al fondo, relinchidos y galope de caballos. Siguió avanzando, llegando casi al final de la cueva. Ahí pudo distinguir carretas, cañones. Después se le diría a mi abuelita que tal vez existía otra entrada, porque el hoyo por el que había entrado no habrían metido esas cosas. Regresó donde se veían las tarimas. ¿Y cuál fue su asombro al acercarse y ver que eran lingotes de oro, monedas de plata y oro, y más cosas de valor? Recordó a Esteban, solo ahí afuera, sin saber cuánto tiempo había pasado. Ya los relinchidos y cascabeles eran insoportables. Traía su pañuelo y decidió tomar algunas cosas. Cuando lo hacía, se escuchó una voz al fondo de la cueva que decía: todo o nada, todo o nada. Se apresuró a salir, pero cuando llegó por donde según había entrado, por más que buscó y buscó, no encontró el hoyo. La voz seguía diciendo: todo o nada. Comprendió que si no regresaba las monedas, nunca podría salir de ahí. Así que tuvo que regresar y dejar las monedas exactamente de donde las había tomado. Al regresar a buscar la salida, allí estaba. Salió y despertó a Esteban. Ya era tarde y el sol se estaba metiendo. Me dijo mi abuelita que esa era la condición del tesoro: sacarlo todo de un jalón. ¿Dónde fue? Nunca lo sabremos. Solo ellos que lo vivieron lo sabían y se llevaron el secreto a la tumba. Para mí este relato es el mejor tesoro que me dieron, sus recuerdos y leyendas. A mi abuelo no lo conocí, pero al escuchar todo lo que me platicó mi abuela de él, sé que fue así. Estoy seguro de que algunos de ustedes han escuchado diferentes versiones. Como les dije, a otras personas les pasó de diferente forma. Yo creo que ese tesoro aún está ahí, esperando que algún valiente se atreva a sacarlo, soportando los relinchidos, cascabeles, lamentos y demás, aún con todo y la voz que te dice: todo o nada. Todo o nada. Historia de terror compartida por Juan Leiva, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.